En principio, la nueva agenda no es de cooperación para el desarrollo, sino de desarrollo. La nueva agenda es de desarrollo global, de desarrollo sostenible, es una agenda universal, transformadora e inclusiva. Entonces, la cooperación para el desarrollo lo que tiene ahora mismo es que adaptarse, a buscar su ventaja comparativa, su valor añadido para el cumplimiento de la nueva agenda global de desarrollo. Es de desarrollo universal, por tanto lo tienen que cumplir tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, y la cooperación lo que tiene que hacer es apoyar a los países en desarrollo, a los países socios de nuestra cooperación, a cumplir el máximo posible de los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, es esa adaptación a una nueva agenda que ha cambiado el paradigma del desarrollo, siendo una agenda de desarrollo sostenible universal. Bueno, hemos tenido una mesa de trabajo interesantísima sobre los enfoques de la cooperación valenciana para el desarrollo, donde era muy importante el enfoque de derechos. Se ha destacado casi como el punto de partida, ¿no? Partir de un enfoque de derechos, también de la exposición que ya había hecho, como el propio enfoque de derechos era uno de los puntos débiles de la nueva agenda, por las distintas circunstancias de la negociación, etcétera, y por tanto la cooperación valenciana partía del punto de, lo primero, reforzar el enfoque de derechos. Es nuestro enfoque y me parece muy positivo. Luego ha salido también con mucha fuerza la necesidad de la coherencia de políticas, de todo lo que es la política del gobierno valenciano, que se alinee con la nueva agenda de desarrollo global.